Mi nombre es Naida Lisbeth Martínez Hernández del grupo 312 y el tema de esta presentación lleva como título Decisiones e interacciones. ¿Qué se va a ver en esta presentación? Parece que es las características de el diagrama de flujo, los tipos de diagrama, el uso de diagrama de flujo, las reglas para crear un diagrama, su simbología, el ejemplo y por último la estructura de control que lleva esta. Para empezar a ver qué es esto, tendría que ver el concepto de pseudocódigo. El pseudocódigo es la forma de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa, de la forma más parecida a un lenguaje de programación. Su principal función es presentar paso por paso la solución de un algoritmo de la forma más detallada posible. Este no puede ejecutarse en un ordenador, ya que va a ser escrito, porque se considera un código falso, así para que sea entendible para el ser humano. Después, las características de un pseudocódigo. Primero, es representar un método que facilita la programación y solución del algoritmo del programa. Segundo, se caracteriza por ser una forma de presentación fácil de utilizar y manipular, que simplifica en el paso del programa al lenguaje de programación. El tercero, su independencia del código al que se va a escribir el programa, proporcionando un método que facilita la posterior programación y la resolución del algoritmo del programa. Después, ¿qué es un diagrama de flujo? Es una manera de presentar gráficamente un algoritmo o un proceso. La representación gráfica de estos procesos se emplea en los diagramas de flujo, una serie determinada de figuras simétricas que representan cada paso puntual del proceso que está siendo evaluado. Esta forma definida de antemano se conecta entre flechas y o líneas que marcan la dirección del flujo y establecen el recorrido del proceso. Después, los tipos de diagrama. Existen 4 tipos de diagrama, que sería el horizontal, que va de derecha a izquierda según el orden de la lectura. El segundo sería el vertical, que va de arriba hacia abajo con una lista ordenada. El tercero sería el panorámico, permite ver el proceso entero en una sola hoja, usando el modelo vertical y horizontal. Y por último, el arquitectónico, representa un itinerario de trabajo en un área de trabajo. Después, ¿para qué se usan los diagramas de flujo? Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Después, las reglas para crear un diagrama de flujo. Esta consiste en 6 pasos, que sería determinar los principales componentes del proceso. El segundo sería ordenar las actividades. El tercero sería elegir los símbolos correctos para cada actividad. El tercero sería hacer la conexión entre las actividades. El 5 sería indicar el comienzo y el final del proceso. Y por último, el sexto sería revisar el diagrama del proceso. Después, la simbología del diagrama. Bueno, primero tenemos el inicio y el final, que es representado generalmente por la figura que se muestra a continuación, y representa el inicio y el fin del proceso. El segundo serían flechas o líneas, que es la línea del flujo, que indica el orden de la ejecución de las operaciones, y la flecha que indica la instrucción. La entrada o salida, que es la figura, que representa la lectura de datos en la entrada y la expresión de cada dato de salida. Después sería en la figura del rectángulo, que sería el proceso, que representa cualquier tipo de operación. Y por último el rombo, que es la decisión, que permite analizar una situación con base a los valores verdadero y falso. Después, el ejemplo de diagrama de flujo. Este es un ejemplo que sería, aquí está el pseudocódigo escrito y aquí está el diagrama, que sería básicamente el pseudocódigo, que sería el inicio, la base por altura entero. Escriba, diga la base, lea la base, escriba, diga la altura, lea la altura, escriba el área del triángulo, base por altura sobre 2, sería el fin. Y aquí está el diagrama, que sería el inicio, base, altura igual a 1 entero, diga la base, diga la altura,
la altura, y área del triángulo, que sería base por altura sobre 2 y llegaría al fin. Después sería la estructura de control. Esta estructura secuencial es un breve repaso para recordar la estructura sincronista de ejecutar secuencialmente una acción simple detrás de otra. También se considera acción simple de las acciones de leer, escribir, asignar valor a una variable e invocar un módulo o función. La estructura de decisión permite decidir entre ejecutar una u otra acciones que funcionan que se cumplan o determinan la condición lógica. Y esto sería todo. En este diapositiva se encontrará este video. Gracias por su atención.